continuamos nuestra conversación con nuestro amigo, el doctor Octavio Cruz Pineda. Ya como dije antes de entrar a nuestra primera pausa, hablamos en gran parte de todo lo que tiene que ver con el cáncer de próstata. Hemos tocado inicialmente otro de los grandes problemas urológicos, de los más frecuentes, que son las famosas litiasis, cálculos renales, piedras renales. Doctor, ¿qué otras males, qué otras enfermedades comunes en los hombres? Y nos explique también si se dan en distintos tipos de edades, se puede presentar en el área urológica, aparte de litiasis, aparte de la próstata. Sí, yo pienso, y así hay escuelas europeas que lo hacen, que el individuo, cuando ya pasa de su pubertad y va a comenzar a vivir una vida, por ejemplo, sexualmente activa, o la persona piensa ya casarse, debe ser evaluado por un urólogo, por su médico de cabecera también, así como la joven, la dama, debe ser evaluada por su ginecólogo, el hombre también. ¿Por qué? Porque se pueden detectar muchas cosas que incluso son congénitas y que pueden conllevar a problemas de la pareja. Por ejemplo, un trastorno congénito como un varicocele, una criptorquidia o cualquier tipo de estas alteraciones en el tracto urogenital. Varicocele es como estrangulamiento de la vena espermática del testículo, o una criptorquidia o una alteración de los testículos, que hay pacientes que da pena, llegan al matrimonio y después resulta que llegan la pareja porque no podemos tener hijos, porque tenemos cierta alteración. Y entonces tú te das cuenta de que es algo congénito que nunca se evaluó y que quizás debió haberse operado lo antes posible, porque eso iba a incidir en el pronóstico de la fertilidad de esa pareja. Y el problema, o sea, que ahí no hubo un elemento de esterilidad, nada, pues, sino algo que no se detectó a tiempo. No se detectó a tiempo y que conlleva a trastornos importantes, y que entonces ya es un problema de su pareja, ya es un problema del matrimonio, y que si se detectan a tiempo, ese tipo de cosas se pueden resolver fácilmente y el individuo llega a su edad ya productiva sexualmente con sus problemas resueltos. Esa es una. La otra es saber que en cualquier momento de la edad del varón puede tener, como dije al principio, por una afectación a distancia de una sinusitis, una amigdalitis, un proceso catarral, cualquier cosa de esa, conllevar a trastornos en la próstata y en la vía urinaria, infecciones con cierta recurrencia. Todos sabemos que esas enfermedades a distancia, los órganos urológicos que tienen parénquima, como son el riñón, la próstata y el testículo en el hombre, puede producir tanto una pielonefritis como una prostatitis como una orquitis, y eso afectar la salud urológica y urogenital de ese individuo. Doctor, o sea, déjeme ver porque me interesó algo de eso. O sea, una sinusitis puede tener una conexión directa con un problema prostático. Porque hay una infección, pudiese haber una infección, no solamente una sinusitis, una amigdalitis, también una caries dental. Wow. Y entonces el paciente traga bacterias, se vehiculiza por la sangre y afecta a través de la sangre los órganos de parénquima de la vía urinaria, el riñón, la próstata y los testículos. Y entonces el paciente, yo he tenido pacientes que venían cursando con sinusitis y no podían tener hijos. Y era porque le estaba afectando los testículos y le estaba afectando la producción de espermatozoides a través de una constante infección bacteriana. Y hemos tenido que él entendía como ingería su propia bacteria, que no había ningún problema. Y hay pacientes que tú tienes que mandar a operar de las amígdalas porque tienen un perfil de fertilidad afectado, porque hay bacterias constantemente en los testículos, en la próstata. Entonces eso puede afectar. Una cosa tan sencilla como eso. Sí, me llamó la atención mucho esa conexión, sí, porque sí había oído por vía de mi cuñada, que es odontóloga, que me hablaba de tantas cosas que estaban vinculadas directamente a la boca, y yo me quedé hasta sorprendido. Es que por la boca por ejemplo, hasta yo que tenía una mordida mala, me decía Alberto, mira, esa mordida mala te puede provocar una serie de cosas. Hasta una septicemia. Claro. Increíblemente. Claro. Entonces eso hay que tener, así como tú vas al odontólogo y tu salud oral es importante,
el hombre debe ir desde ya los 14, 15, 16 años, 18 años, cuando ya comienza una vida sexualmente activa, a evaluarse con su urólogo. Doctor, quizás no sé si me estoy saliendo del tema o creo que cabe. En el caso de las enfermedades venéreas, ¿tiene vínculo? Indudablemente, porque las enfermedades venéreas, la blenorragia, la sífilis, todo ese tipo de enfermedades de transmisión sexual, pueden a la postre traernos alteraciones en el conducto urinario. Por ejemplo, y eso fue parte de una tesis doctoral que yo hice en Europa, a la tercera década de un paciente haber tenido una blenorragia, la famosa gonorrea, el paciente puede cursar con una estenosis de uretra. Wow. Y te vienen con dificultad para orinar, con alteraciones importantes del tracto urinario, y eso vino como consecuencia de una enfermedad venérea que tuvo a los 18 años. Y entonces te llegan a los 30 y pico, 40, 50 años con una estenosis de uretra. Y no ven la conexión. Y no ven la conexión. Y efectivamente hay una conexión directa. Hay, doctor, uno ha oído que hay enfermedades venéreas que no son, vamos a decir, totalmente solucionables. O sea, el caso, por ejemplo, o todas pueden ser revertidas absolutamente. Si se tomaron a tiempo, se hizo un correcto diagnóstico. Antes no, porque antes la gente no iba ni siquiera a los médicos. Pero ya hoy, con tantos serología y con tantos análisis que hay del semen, de la sangre, de los esputos, de la orina, se puede hacer un diagnóstico y un tratamiento correcto. Y eso no debe dar problema, siempre que se trate así. Pero tú recuerdas que antes uno tenía, cuando era muchacho, un paciente tenía una enfermedad venérea y el último que se enteraba era su familia. Sí, había miedo hasta decirlo. Cogía para la mella, claro, que a tratarse con el farmacéutico, que era el que le daba el tratamiento, porque ni siquiera había un urólogo. No todas las enfermedades venéreas, doctor, son necesariamente vinculadas a actividades sexuales. Hay enfermedades venéreas de otro tipo, ¿verdad? Que vienen por otras razones. Por otras razones, claro. O sea, pero las de transmisión la sexual mayoría son de transmisión sexual. Son de transmisión sexual. Esa, la sífilis, la gonorrea, todo eso son de transmisión sexual. Son exclusivamente de transmisión sexual. Por acto sexual, claro que sí. Entonces, hablando, doctor, volviendo otra vez, nos hemos metido de un lado a otro, pero eso es lo bueno de la interacción. Hay que aprovechar, porque lo que queremos es que nuestro público televidente, si yo soy médico, pues yo estoy vinculado al área económica, pero tengo aquí a un doctor de una calidad que todo aquí el mundo reconoce y hay que aprovecharlo al máximo. Gracias. Doctor, el riñón, uno siempre, yo no sé por qué, uno dice que el paciente, cuando llega a un punto ya, a un estado de deterioro, que el riñón no le está funcionando, ya está próximo ya a fallecer. Bueno, lo que pasa es que fíjate, Dios nos puso dos riñones. ¿Eso qué te quiere decir? Que si bien el corazón es un órgano importante y es único, y el cerebro también y es único, el que cataliza el filtro, sí, el filtro del cuerpo humano y el que desecha a través de la orina todos los elementos que nosotros, con lo que hacemos injuria del cuerpo humano, son los riñones. Entonces los riñones manejan no solamente la eliminación como un simple filtro, sino el equilibrio de electrolitos, el equilibrio incluso hasta de la presión arterial, lo maneja el riñón a través de una serie de sustancias que produce y maneja ese equilibrio hidroelectrolítico en el ser humano. Entonces, cuando otros órganos están afectados y se produce cierta sepsis, fíjate que mucha gente dice, no, es que murió por complicaciones renales. Es porque ya ese paciente viene quizá teniendo fallos multiorgánicos. Ya el hígado, el corazón ya está en insuficiencia, una serie, los pulmones están... Entonces, el riñón ya se afecta al final. El riñón es un órgano muy noble, al que yo quiero muchísimo. Bueno, es tan noble que nos permite incluso vivir con uno solo. Nos permite también que, y usted es una persona que es muy conocedora y que practica esa área mucho, los trasplantes de riñones han mostrado en los últimos años un nivel de mejoramiento y de eficiencia. Sí. ¿Qué usted nos puede hablar de esa parte de los trasplantes? Fíjate, el trasplante, la mejor terapia sustitutiva de la insuficiencia renal, aparte de la hemodiálisis, la diálisis en sus diversas, es el trasplante.
porque es el más económico, es el que menos te afecta desde el punto de vista productivo y laboral. Doctor, esa partecita, escúchame que lo interrumpa, que usted dijo es el más económico. Claro. O sea, es más económico que el tratamiento de Claro, diálisis porque permanente. la diálisis, por ejemplo, la hemodiálisis, 3 veces a la semana, 4 horas, aparte de que al individuo le hace daño psicológicamente, no le permite tener una vida productiva, es costosa y es para toda la vida. Sin embargo, el trasplante, bueno, es un procedimiento que no es barato, pero bueno, está cubierto por los seguros. Claro. Se hizo el trasplante y el paciente se inserta a una vida productiva y no tiene que estar conectado a una máquina. Ahora, el problema es que en el mundo... La compatibilidad en la mayoría de los casos del riñón. Sí, eso se evalúa previamente. Okay. Y de todos, tú sabes que las modalidades de trasplante, el trasplante cadavérico en pacientes con muerte cerebral irreversible o el trasplante de donante vivo relacionado, el mejor es el de donante vivo relacionado, definitivamente. Pero ese paciente dona ese riñón y ese paciente puede vivir con un riñón y el que se es trasplantado también vive con un solo riñón. Tiene una vida diferente. Florece, ese paciente florece. Sí. Ese paciente florece. ¿El que recibe el riñón el que o recibe, el que lo da? El que, no, el que recibe, ¿será que florece porque no tenía riñón? Definitivamente ahí hay un acto de amor. El que lo da se siente satisfecho porque ha ayudado a un ser humano. Así es cierto. Y el que lo recibe, tú lo ves a las pocas semanas y es otra persona. Wow. Es otra persona. Decía Juan Pablo II que el acto que más se acerca a la entrega de Dios, de su Hijo Jesucristo, por el perdón de los pecados, es la donación de órganos. Así es. Sí, porque usted altruistamente entregar un órgano suyo para darle salud y vida a otro ser humano, ese señor o esa señora, ese paciente donante, merece todo el respeto y toda la consideración de un ser humano. Doctor, en los casos de trasplante de riñón juega un papel la edad cronológica del donante y el que recibe. Un jovencito puede darle un riñón a una persona más adulta. Por ejemplo, un joven de 20 años le puede donar un riñón a uno de 50 años. Sí, se lo puede dar. Incluso ¿cuál es lo más apropiado? Los criterios de selección en países como España han sido abiertos. Okay. Antes se tenía hasta los 60, 65 años. Ahora incluso se reciben órganos de pacientes de más de 75, 80 años. O sea, también hay una gran necesidad de órganos. Eso sobre todo en trasplante cadavérico. Pero por lo general, en esos casos, no lo harían quizás, a menos que sea obligatoriamente necesario, hacia un paciente jovencito. Bueno, darle un riñón de un hombre de 70 años. Porque me imagino que el riñón de 70 años es un riñón de 70 años. Sí, pero por ejemplo, nosotros tuvimos ahora hace una semana un caso allá en Sedimat de una madre que le donó a su hijo de 4 años un riñón. Que la Fundación Bellutini, en asociación con Osler. Leí algo, sí. Y nosotros hicimos. Y el problema técnico más grande era colocar. Una historia preciosa. Colocar ese riñón grande en un niño tan chiquito. Pero se logra. Hay técnicas. Ya los cirujanos somos los que tenemos que fajarnos en eso. Pero sí, se puede. El riñón es un órgano esponjoso, un órgano... No, y tú dirías, bueno, un riñón tan grande que va a ir a necesitar, por ejemplo, la administración de un cuerpo más chiquito. Y que va a canalizar un uréter más pequeño. Un uréter más fino, con una arteria y una vena más chiquita de un productor de energía, digamos, para que la gente entienda. Más chiquito, quizá no. Pero mira, ese niño y la experiencia a nivel mundial es muy buena. Ese niño está orinando perfectamente, ya está de alta y está orinando perfectamente. Y él se acomodará al riñón y el riñón a él. Definitivamente. Sí, pero tiene sus cosas técnicas. Sí, es preferible lograr la compatibilidad mejor. Masa corporal más cercana a quien dona y quien recibe. Indudablemente que sí, igual que le da. No es lo mismo a un muchacho de 20 años un riñón de un paciente de muerte cerebral de 70 años, pero bueno, pero funcionan. ¿Considera usted, doctor, que República Dominicana en materia urológica estamos en capacidad de que no se den, aún hemos avanzado bastante también en otras áreas, lo que quizás uno a veces oye con mucha frecuencia o con alguna frecuencia, y lo dice uno que es hermano de médicos, que en casos, por ejemplo, cardíacos o en casos tales,
en determinadas ocasiones refieren fuera. ¿Está República Dominicana capaz de atender cualquier tipo eso de mal? es una excelente pregunta. Nosotros en capacidad estamos en incluyendo capacidad el equipo también, no solamente de urología, de neurocirugía, de cardiología intervencionista, de cirugía cardiovascular. Estamos en capacidad de hacer frente a cualquier alteración de cualquier paciente en el país. Definitivamente que sí. Por desgracia, y lo he dicho siempre, las individualidades de los médicos que ejercen la medicina seria en el país son las que han hecho y han motivado que la medicina crezca, porque no ha sido política de Estado. Okay. Por ejemplo, en mi formación como trasplantólogo, me ocupé yo, y me fajé yo, y estudié yo. Son una política estatal de orientar hacia... No hay una política, a ningún gobierno le ha interesado nunca que usted se forme en trasplante, que fulano se forme en cirugía cardiovascular. No. Aquí hemos venido gente que hemos creído en el país. Yo vine hace 30 y pico de años creyendo en mi país, y por desgracia veo las cosas que pasan en nuestro país. Pero bueno, y hemos echado para adelante gente que nos hemos ocupado y que hemos coincidido en esos proyectos. El doctor Morales Villini, el doctor Figueroa, el doctor Rizik, el doctor Vaquero. Y coincidimos y hemos echado para adelante el trasplante en la República Dominicana, así como los nefrólogos, el doctor Alberto Flores, Guillermo, y el doctor Castillo, José Juan. O sea, hemos coincidido en lo mismo. Y hemos echado el trasplante a base de luchar por 20 y pico de años. Primero con la ley, después porque aquí te tapan el sol con un escándalo de un robo de órganos que es una utopía y que eso le hace 20 años de daños al programa de trasplante y de donación. Sí, porque inmediatamente empiezan a pensar que eso lo hacen comercialmente, exacto, que son capaces de matar gente para eso. Imposible. Y no es que pueda ocurrir un caso en 1 millón, pero también es imposible, porque ¿cómo aseguran que puede llegar bien ese órgano? Es imposible. Y ahora que tomamos ese tema, ¿cómo es posible que usted crea que un grupo de médicos que involucra anestesiólogos, cirujanos, urólogos, o sea, 20 personas, se ponen de acuerdo, nos pongamos de acuerdo y estemos involucrados en robarnos un órgano? Esas son cosas con las que se juega y le hace daño a un programa de trasplante. Uno ve películas donde, por ejemplo, hasta en carteles se han hablado de eso, de órganos. Y que le hasta robaron un riñón. Eso no es así. Eso no es tan sencillo. Además, no es a un cadáver que usted le está robando un órgano. No. Usted tiene un paciente en muerte cerebral irreversible, que no es lo mismo que un coma. Claro. Y ese paciente tiene que estar inducido y manejado por un equipo de médicos que lo mantienen vivo. Claro. Para que en el momento... Para que el órgano esté apto. Que la ley, el INCOR o cualquier órgano de estos que manejan y controlan el trasplante a nivel nacional, te autoricen a hacer entonces la extracción, a preparar los pacientes receptores y una serie de cosas. Que incluso, tanto en el donante cadavérico como en el donante vivo, relacionado, el cirujano de trasplante no está involucrado. Sí, simplemente para evitar esa perspicacia, esa suspicacia de pensar que fulano de tal está interesado. No, para eso hay un equipo de facilitadores ya nombrado, y hay un Consejo Nacional de Trasplante, hay un Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante que maneja el doctor Morales Villini, que yo le tengo mucho cariño y respeto. Entonces, todo eso está garantizado. Y vienen, tapan una noticia con que se robaron un riñón. Y usted dice, pero ¿y cómo es posible? Óyeme, si eso sucede, aquí hay 4 o 5 cirujanos de trasplante. Esa partecita, doctor, para que no me siga atacando aquí mi amigo de cámara. Vamos a continuar inmediatamente después de nuestra segunda pausa. Con ese, oigan bien, aquí el doctor nos ha traído otra información interesantísima que uno oía y muy frecuentemente y hasta se la creía en cierta forma, que habían esos altos niveles de corrupción en este tipo de manejo. Y yo diría más que de corrupción, de criminalidad, porque es un crimen de los más atroces. Continuamos para pasar a nuestra última parte de esta muy interesante conversación con el doctor Octavio Cruz Pineda, después de unos minutitos.